Ya le he dicho, señor, 5 damos. El índice de desarrollo humano, el índice de competitividad en Ayacucho es alarmante, ¿no? Estamos en los últimos lugares. Y eso se debe, entre varios factores, por ejemplo, a la desnutrición crónica infantil, a los bajos niveles cognitivos que tiene. Y eso tiene sus antecedentes en la mala alimentación que tiene el poblador altoandino, el poblador ayacuchano. Es por eso que la Dirección de Producción está intentando masificar el consumo de productos hidrobiológicos, que también es una de las funciones que tenemos nosotros. No podemos lograr el que se incremente el consumo de estos productos si es que no traemos, en alianza con la empresa privada. Bueno, en este momento estamos realizando una venta promocional de productos hidrobiológicos, jurel, anchoveta, pota, conservas de anchoveta, acá la población de Ayacucho. Nosotros como TASA tenemos presencia de la marca Contiki desde el año 2008. Lamentablemente, en el mercado local se lucra con este producto, pero las poblaciones de escasos recursos económicos, como hoy día ves la campaña, pueden acceder cada vez que logramos que vengan estas empresas a precios módicos, a precios promocionales. En esta oportunidad nosotros estamos trayendo estos productos hidrobiológicos a precios relativamente sociales. En el mercado actualmente el precio del jurel, por ejemplo, está en 7 soles. Nosotros acá lo estamos ofreciendo en precio promocional a 3 soles 50 el kilo. El sondeo que se ha hecho a nivel de la ciudad nos arroja más o menos un consumo de 1.5, 2 kilogramos de pescado por persona. Pero, claro, per cápita. Pero cuando vamos a las zonas altoandinas, existen lugares donde ni siquiera conocen el pescado. Acá en Ayacucho, a través de un distribuidor autorizado, nosotros hacemos campañas de capacitación, degustación y difusión del consumo de pescado, y eventualmente esas campañas de venta a precios promocionales para la gente. Hay campaña un mes, perfecto, comemos ese día, pero hay que esperar otro mes o 2 meses. Entonces esto queremos hacerlo más sostenible, de tal forma que requerimos, y en el proyecto está, considerar la ubicación de una especie de tambos donde en cada asentamiento humano haya personas previamente capacitadas que puedan comercializar de manera permanente este producto. 7 soles. 7, 8. ¿Y está bien que hagan estas cosas o no? Sí, está bien. Hecho la vez pasada, han hecho, ya con esto y todo. Claro, siempre deben hacer, pues, los niños que necesitan también. Hay muchas personas que necesitan. No comen pescado. Cuando vienen a 8 soles, ¿quién va a comprar? Cuando es cómodo, compran. Falta, señor, mi hija está haciendo cola.